Vamos a continuar entonces esto que empezamos el encuentro anterior sobre San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con una especie de introducción a esto que fuimos diciendo en el primer encuentro, ¿no es cierto?, sobre San Juan, algunas particularidades de San Juan. Después le voy a pasar a Raúl para que les pase a ustedes. Son como 12 o 13 cuadros sinópticos que reflejan en una o dos hojas distintos aspectos del tema de San Juan. Por ejemplo, el lenguaje particular de San Juan. Cuando hablamos el otro día decíamos que tiene un lenguaje dualista, que refiere a una cosa pero parece que apunta a otro, como por ejemplo cuando utiliza estas palabras creer y no creer, luz, tinieblas, ceguera, visión, carne, espíritu, ser de abajo o ser de arriba. Todos esos términos que utiliza San Juan expresan esa realidad. Después, por ejemplo, bueno, en los cuadros estos sinópticos también es muy importante tener una planilla, digamos, y hay una que tengo que vocabulario joánico y vocabulario sinóptico. Entonces hay algunos términos muy importantes, como por ejemplo amor, vida, luz, tinieblas, verdad, verdadero, el mundo, el Padre, testimonio. Bueno, son no sé, deben ser 20 o 30. Y entonces aparece en un lado cuántas veces aparece esta palabra en cada evangelio sinóptico, ¿no es cierto? Y después aparece el número de veces que aparece en el evangelio de San Juan y en las cartas. Con esa estadística uno se da cuenta cuáles son los términos, los conceptos, las ideas principales en San Juan y cuáles son las ideas importantes en los sinópticos, ¿no es cierto? Ya que nadie se puede equivocar cuando se comienza a leer un evangelio y enseguida uno se da cuenta si es de San Juan. Nadie lo puede confundir con Marcos o con Lucas. Entonces es muy importante porque, por ejemplo, hay algunas palabras que son importantes en San Juan y que no aparecen casi en los sinópticos, como por ejemplo la palabra verdad. La palabra verdad en San Juan aparece 25 veces, pero en los 3 evangelios sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles aparece solamente 3 veces. 3 veces en Lucas, 3 veces en Marcos, en Mateo una sola vez. Y así uno puede ir revisando, o por ejemplo, algunas palabras muy importantes para los evangelios sinópticos, como por ejemplo, evangelio. Los evangelios sinópticos hablan específicamente de esta palabra, y esta palabra no existe en el vocabulario de San Juan. O por ejemplo, el reino. Los evangelios sinópticos hablan muchísimas veces del reino. Por ejemplo, Mateo
menciona 55 veces la palabra, Marcos 21 veces, Lucas 46 veces, Juan 5 veces. Y así hay muchos términos que, bueno, le va a venir bien tener en una hojita reflejado todos estos, los principales términos. Los términos están reflejando, digamos, una idea concreta, pero por otro lado también como una teología. Son expresión de eso, ¿no? Y después hay otro cuadrito también donde aparece también lo mismo, un poquito más detallado. También en este tema del lenguaje dualista de San Juan, muchas palabras que reflejan también esta estructura mental de San Juan, que a nosotros nos puede resultar muy llamativo, muy agradable, pero muy difícil de entender en lo profundo, ¿cierto? Cuando San Juan habla ser de abajo o ser de arriba, el término la muerte, la vida, la verdad, la mentira, o después también como ese otros términos que solamente aparece en el Evangelio de San Juan, esos términos de identidad. Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan dice, yo soy. Y entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 realidades con que él se identifica. Este yo soy se relaciona directamente con alguna realidad, algunas cosas que son una verdad muy, muy profunda. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. En la segunda parte del Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, yo soy la vid verdadera. Es el único escrito donde aparecen estas realidades, esta identidad de la persona con una realidad que los lectores pueden encontrarlo fuera de la persona, ¿no es cierto? Es muy, muy importante esto porque también esto refleja un concepto, una estructura interna del Evangelio de San Juan muy, muy importante. Bien, vamos a hacer hincapié hoy en los recursos de la narración del Evangelio. Cuando el Evangelio empieza a escribir, a contar, utiliza algunos recursos. Hay algunos recursos que son muy, muy personales del Evangelio de San Juan. Nadie puede confundir un pasaje del cuarto Evangelio con un texto de los sinópticos. ¿Por qué? Por esta personalidad que le da los escritos, ¿no es cierto? Una manera de escribir tan llamativa, tan particular, que no se puede confundir. A pesar que después el análisis de los textos, el análisis del vocabulario, todos los biblistas dicen que el griego que utiliza San Juan en realidad es el griego llamado de la koiné, o sea, el lenguaje coloquial normal de la vida. No era el lenguaje, digamos, de los filósofos, de alguien más preparado. Y entonces por eso es muy particular que
con este lenguaje, el lenguaje común y corriente de la calle, podríamos decir, San Juan construya un evangelio tan profundo, un evangelio que con ese lenguaje utiliza para hablar teológicamente de Dios. Una muestra de eso es ¿cómo se llama? El himno en el prólogo del Evangelio. Cuando comienza el Evangelio, ese himno a la palabra, a la vida, no es nada, en los Evangelios sinópticos no hay nada similar a eso. Incluso cuando uno empieza a analizar, uno se da cuenta de que está hablando, pero en un nivel que muy rara vez podemos llegar a entender la profundidad de ese nivel. Solamente, por ejemplo, el Evangelio comienza diciendo, al principio existía la palabra. Yo le preguntaría, bueno, tienen todo. No, pero lo digo. Yo le preguntaría a ustedes, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué es la palabra? Entonces, si pudiéramos habilitarlo. No lo tiene que habilitar ella. El que quiera hablar, habilita el micrófono. Si quieren, en este momento podemos hacer un intercambio de opiniones sobre este tema, una pregunta que estoy haciendo. Ustedes tienen que habilitar el micrófono que tienen en la computadora. Pero, por ejemplo, podríamos compartir esto de cuál es el sentido, qué sentido, cómo definiríamos a la palabra. ¿Qué es la palabra? Para mí la palabra es la segunda persona de la Trinidad. Él es el que crea todo. Sí, eso es lo que dice San Juan. Bien. Pero si pudiéramos definir, porque San Juan aquí, esta palabra en griego, logos, el logos, era también una palabra que se utilizaba en el tratamiento normal de la vida. Por lo tanto, cuando alguien le decía, ¿por qué no me das una palabra sobre tal cosa? Le decía, ¿por qué no me das un logo sobre tal cosa? De modo que el logos también quiere decir la palabra, esto que estamos diciendo, lo que yo estoy utilizando para tratar de comunicar algo. También eso que vos decís, pero para llegar a esa certeza hay que hacer un largo camino. Y por eso de que hay que tener en claro qué significa la palabra, palabra. ¿Qué contiene? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué es lo que hace al transmitir? Porque, por ejemplo, bueno, podríamos decir, la palabra es el medio a través del cual las personas, los humanos, nos comunicamos. ¿Y qué comunicamos? Podemos comunicar sentido, podemos comunicar información, podemos comunicar algo profundo que está dentro de mí y que si yo no lo digo, no lo puedo, los otros no van a saber. Puedo comunicar, la palabra también es el vehículo para dar a otro algo importante, un acontecimiento importante, por ejemplo. A veces en un país, en una situación, en una comunidad,
aparece algo importante que comunicar. A nosotros nos tocó vivir hace 3, 4 años, en el 2017, la muerte del padre Benito. Y bueno, los monjes tuvieron que comunicar ese acontecimiento importante a través de una palabra. Y esta palabra contenía el hecho esta noticia, que si, supongamos, los monjes no lo hubieran dicho, alguien quedaba ausente de este acontecimiento. Yo me acuerdo que cuando el padre Benito falleció, yo estaba viajando, estaba de vacaciones en Misiones, pero estaba viajando a otro lado. Y estaba llegando a ese otro lugar y de pronto me aparece en el teléfono un mensaje de uno de los hermanos comunicándome eso. Bueno, yo tardé como media hora en darme cuenta de lo que significaba. Tuve que llegar al destino donde iba y bajarme del colectivo y preguntar a qué hora sale el próximo colectivo para Tucumán. ¿No es cierto? Entonces, la palabra acerca a otro semejante algo importante, incluso algo esencial, fundamental, como es, por ejemplo, en una pareja, y algo esencial. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, hubo un pequeño corte que no sabemos por qué. Entonces estamos hablando de la importancia de la palabra y tendríamos que pensar en eso tan común que es, abarca toda nuestra vida, bueno, todos los momentos de nuestra vida, pero para descubrir que a través de la palabra podemos transmitir un sentido muy grande que no tenemos otra posibilidad, otro elemento, otro medio a través del cual compartir este sentido. Porque en algunas cosas solamente podemos decir al otro a través de la palabra. Una mamá, ustedes que tienen hijos, una mamá no le dice al hijo de muchas maneras que lo quiere, pero también le dice con la palabra. Por lo tanto, el hijo escucha, le queda grabado esta expresión y le queda grabado, y además él sabe que es así por los gestos de la madre, por el cuidado, el amor que tiene, ¿no es cierto? Entonces, aún fíjense esta dimensión del amor entre las personas, tan esencial, tan profundo, tan elemental, necesita de la palabra para darle al otro, para comunicarle, para entregarle eso que siente. Entonces, los rasgos, aquí en el Evangelio, el inicio del Evangelio es esta palabra. En el principio existía el logos, la palabra. De modo que nosotros deberíamos entender, en el principio existía el sentido, la razón de ser, el valor,
la verdad. Todo eso contiene esta palabra, porque aquí el evangelista está diciendo, así como comienza el libro del Génesis, ¿no es cierto? En el principio existía, a ver, vamos a leerlo explícitamente, porque a veces hay puntos que quedan dice, al principio, cuando habla de principio, no, esta palabra en griego no quiere decir el principio de mes, el principio de año, sino aquel principio que es origen de todo. No un principio temporal, sino un principio que es fuente de todo. Dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y después describe esto que nombra, porque acuérdense que Dios le pone nombre a las cosas que crea. Al principio Dios creó cielo, tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Una imagen, uno puede decir una imagen, parece poética, una imagen, pero también una imagen un poco confusa. Una imagen donde no hay claridad todavía, porque dice, las tinieblas cubrían el abismo, era la tierra, era algo informe y vacío. Entonces, a partir de esta realidad es cuando Dios comienza a poner ¿qué cosa? Orden. Comienza a poner orden y lo primero que pone para que haya orden, para que haya armonía, es luz. Y fíjense que aquí, así como en el prólogo del Evangelio de San Juan dice, al principio existía la palabra, el logos. Aquí Dios, por medio de ese logos, por medio de esa palabra, crea. En el versículo 3 dice, y dijo Dios que haya luz, exista la luz, y la luz existió. Este versículo es la explicación más, para mí, más hermosa del primer versículo del Evangelio de San Juan. Porque entonces allí está presente esto que ya dijimos el otro día, la palabra es portadora de sentido, de identidad, pero también de vida. La palabra de Dios es fuerza creadora. Dios dice, exista la luz. Da una orden que surge de su existencia, de su ser, de su poder, y nombra una realidad, luz. Y eso que él nombra existe. Incluso en hebreo, cuando se dice palabra, esa palabra en hebreo tiene dos significados. Es lo que se nombra y la existencia de la cosa nombrada. Es como si dijéramos,
nombramos algo que estamos viendo, y entonces queda el concepto, la idea de lo nombrado, pero también está la cosa nombrada allí presente. Bien, entonces los recursos narrativos de San Juan son muy importantes. Acá hay un autor que dice, se han individualizado hasta 50 rasgos típicos de su forma de escribir. 50 rasgos típicos solamente del Evangelio de Lucas, de San Juan, para hablar de determinadas cosas. La forma de narrar es simple, inclusive desde el original griego, que utiliza, con el cual utiliza esas palabras muy simples del lenguaje corriente, pero es simple en apariencia, porque es un lenguaje que podríamos decir intensamente dramático. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que se convierte en una puerta donde si uno pudiera abrirla, se encontraría ante el misterio de Dios. No se encontraría ante un concepto, ante una idea que aparece clara, sino ante Dios mismo. Una muestra es el prólogo. Al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Entonces uno podría decir, bueno, está Dios y está la palabra al lado, junto, cerca, frente. Pero el versículo siguiente dice, y la palabra era Dios. De modo que uno podría decir, no hay dos, hay uno solo. Entonces, la forma de narrar, de escribir del Evangelio de San Juan, que es aparentemente simple, es dramáticamente intensa en este sentido, de que ingresando en el sentido de la narración de San Juan, nos encontramos en el misterio de Dios, no en otro lugar. Y si no puedo llegar al misterio de Dios, quiere decir que todavía no entendí el texto. San Juan sabe escribir largas escenas aumentando la tensión en el relato. Esto es muy particular de San Juan, ¿no? Se da dijimos que hay dos libros en el Evangelio de San Juan, hay dos grandes libros, se divide en dos grandes libros. El libro de los signos, que va del capítulo 2 al capítulo 12, y el libro de la gloria, que va del capítulo 13 al capítulo 20. En estos dos libros aparece la misma manera de escribir. Las escenas a veces pueden ser escenas cortas o escenas largas, pero que van acrecentando la tensión. ¿Y por medio de qué cosa aumenta la tensión en los relatos? Por medio del lenguaje particular que utiliza San Juan. Cuando San Juan por ahí habla de la luz o de la oscuridad, este lenguaje dualista, ¿no? De contraposición. Y entonces nos encontramos, hay algo similar en los evangelios sinópticos cuando Jesús habla en parábolas. ¿Qué ocurre cuando en los sinópticos Jesús habla en parábolas? Ocurre que la gente no lo entiende.
Incluso los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué le hablas en parábola? Háblales directamente, no le hablen en parábola porque no ven que no entienden. San Juan no utiliza parábolas, incluso a los milagros y algunas pequeñas parábolas que hay lo llama signos, signos. Y a través de esta tensión de un lenguaje que el auditorio no entiende y entonces hace una pregunta y el Jesús de San Juan, digamos, apuesta a ajustar, a tensar más la cuerda en el diálogo ese. Como también aparece pequeños episodios con una claridad inusitada, con una claridad que en los evangelios sinópticos no aparece. A veces también se narra una escena y el discurso que se da en esa escena da sentido a lo que está sucediendo, a lo sucedido. Otra, la narración, lo mismo que en el discurso, hablan, digamos, por sí solos. Hay acontecimientos que en la manera de contarlo el evangelista ya es una claridad en sí misma, aunque también encontramos lo contrario, ¿cierto? A pesar que lo narre, lo cuente, uno queda y dice, ¿qué querrá decir? ¿Qué? ¿No? En la manera de narrar de San Juan, San Juan utiliza este lenguaje, un lenguaje que podríamos llamar concéntrico, así, que va girando, va repitiendo, pero a la vez va profundizando, ¿no? O va creciendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque a veces uno dice, pero esto ya lo dijo en el versículo anterior. Y si uno pudiera hacer un esquema gráfico de ese relato, se encontraría con algo concéntrico, que comienza en un punto, se va extendiendo y abarcando cada vez más. O va subiendo el sentido. Entonces, eso es algo típico del Evangelio de San Juan, que uno lo puede ver en distintos relatos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si... Sí, eso soy yo. ¿Por qué los sectores? No sé. Por ejemplo, en el capítulo 6, cuando hay ahí 6:22, está algo que viene a raíz de la multiplicación de los panes y que lo llaman el discurso del pan de vida. Ese discurso del pan de vida lo encontramos también en otros relatos de los sinópticos a raíz de la multiplicación de los panes. Solo que aquí en San Juan, esta explicación sobre eso que ocurrió después de la multiplicación de los panes, hay como una reflexión, pero muy particular de San Juan, ¿no? Y para que se termina como con una cumbre, donde aparece un
ego eimi. Eso quiere decir en griego, yo soy. Ahí aparece en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Entonces, estamos ante un grupo de gente que viene de la experiencia ya extraordinaria de por sí, de la multiplicación de los panes. Con unos poquitos panes pudieron comer una multitud a raíz de una bendición, un gesto que hizo Jesús. Y Jesús después termina diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Fíjense qué hermosa conclusión de un acontecimiento donde participan mucha gente. Bueno, los sinópticos dice, eran como 5.000 hombres, sin contar las mujeres, qué sé yo. Es una multitud inmensa. Y aquí San Juan, respondiendo a su carácter propio, dice, este Jesús del Evangelio de San Juan dice, yo soy el pan. De modo que está diciendo, yo soy el verdadero alimento. Si no alimento yo la vida, ningún otro alimento podrá engendrar vida, vigor en las personas. Pero después, en ese discurso dice, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Lo mismo ya le dijo en el capítulo 2 a la samaritana. El que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. Fíjense entonces la invitación que está haciendo San Juan, y de allí surge, si vislumbramos el sentido de estos textos, después de la multiplicación de los panes, no hace como los sinópticos, que termina la multiplicación de los panes, comen todo, qué sé yo, todos señalan que recogieron después unas sobras que llenaron 7 canastos, otra cantidad. Bueno, aquí, después de la multiplicación de las panes, en el capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida. De modo que la invitación, la actitud, es como si dijéramos, San Juan está diciendo, a ver, no es suficiente entender intelectualmente cuál es el sentido de aquel gesto o de aquel acontecimiento. No es suficiente. ¿Cómo puedo yo ingresar a ese espacio que se está narrando allí para poder participar de esto nuevo que se está enunciando? Yo soy el pan de vida. Ya no es suficiente estar cerca de Jesús, estar ante Jesús. Él va a decir luego, el que no me come no tiene vida. Entonces hay una invitación a entrar a un nivel de misterio en relación a los relatos que hay que animarse. Yo sé que a veces es muy difícil, ¿por qué? Porque nosotros
constantemente queremos entender. Y cuando entendemos algo, cuando le encontramos una parte de sentido, en nuestro interior ocurre un clic y decimos, listo, ya está. Ya lo entendí, lo agarré, lo tomé, lo hice mío, ya está. En el Evangelio no ocurre así. El Evangelio de San Juan es una invitación a algo más misterioso. Tenemos que desprendernos de esta mala costumbre que tenemos de comprender algo y apropiarnos, sino hacer exactamente lo contrario. Comprender para que el otro que está allí en ese texto se apropie de mí. Bien, vamos a seguir un poquito. En el Evangelio de San Juan, también como ocurre en los sinópticos, muchas veces se explica algún texto. Esto cuando hay una explicación, cuando cualquier texto del Evangelio dice una palabra y explica el sentido, siempre hay que tener en cuenta que el autor está hablando a su comunidad que no entiende tal término. Porque, por ejemplo, uno encontramos en todos los evangelios, encontramos eso, ¿no es cierto? El Evangelio de San Juan está hablando a una comunidad que está compuesta por por varios grupos étnicos, podríamos decir, ¿no es cierto?, o de origen distintos, porque hay judíos, pero también hay paganos. También en la comunidad de San Juan hay samaritanos. Por lo tanto, todos que tienen un concepto muy particular de distintas cosas, y por eso hay estas explicaciones que ocurren en los evangelios, ¿cierto? Por eso que uno de las cosas que se debería estudiar y entender en el Evangelio de San Juan son los recursos de la narración. ¿Por qué escribe de determinada manera? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cierto? Uno puede verlo eso en distintos textos, donde aparece la personalidad de San Juan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el capítulo 2 comienza, por lo tanto, ya nos despedimos de el prólogo, y en el capítulo 2 comienza, digamos, como la vida apostólica de Jesús. Y comienza diciendo, 3 días después, después nos vamos a encontrar en distintos momentos del Evangelio que se vuelve a repetir 3 días después, 3 días después. Entonces uno dice, a ver, hay que tener en cuenta esto. Vamos a tomar nota cuántas veces en el relato del primer libro de San Juan, del capítulo 2 al capítulo 12, aparece esto 3 días después. Ese es un trabajo que ustedes pueden hacer, ¿no es cierto? Leyendo el primer libro, ¿cuántas veces dice 3 días después? Entonces es como una muletilla que tiene, pero con una intención particular. Y, por ejemplo, el ministerio de Jesús comienza aquí en Cana de Galilea.
en una boda. Entonces, una boda tiene una resonancia muy fuerte del Antiguo Testamento. En los grandes profetas que anuncian como una boda, Dios se va a acercar, pero para realizar un matrimonio definitivo con sus hijos. Especialmente en el Evangelio en el profeta Oseas, donde todo el libro del profeta Oseas está escrito sobre la estructura de un matrimonio. Porque se relata el matrimonio de una persona con una mujer y donde hay infidelidad y por lo tanto donde hay un inmenso dolor, alguien que ama y que tiene que sufrir porque se da cuenta de que no le corresponden al amor. Aquí, la primera escena donde aparece Jesús moviéndose con sus discípulos, y lo importante aquí es que nos encontramos ya con un grupo de gente que lo ha seguido a él, es en una boda. Y por eso que esta boda tiene una relación directa con otra boda. ¿Cuál es esa otra boda que ocurre en el Evangelio de San Juan? Su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, esta boda aquí es como un anticipo de lo que va a venir. Y por eso esta mención 3 días después. Incluso cuando aquí en esta boda, la madre de Jesús le dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Fíjense qué lenguaje raro, misterioso. No trae claridad, sino incógnita. ¿A qué se refiere? La madre de Jesús simplemente le hacía notar algo que estaba ocurriendo, un apuro de los sirvientes ahí en la boda, de que de pronto se quedaron sin vino. Y María va y le dice a Jesús, y Jesús, como él es un invitado a la boda, le dice, ¿nosotros qué tenemos que ver? Pero no le dice, nosotros qué tenemos que ver para decir, no me moleste a mí, yo no tengo nada que ver, no soy un invitado nada más, sino que dice, nosotros qué tenemos que ver. Y esto está en relación con mi hora no ha llegado todavía. Quiere decir que cuando llegue la hora, otro término arquitectónico de Juan, mi hora. Cuando lo vuelve a utilizar Jesús, cuando él, como lo utiliza muchas veces, pero cuando lo vuelve a utilizar, va a estar diciendo algo de su identidad central. Mi hora quiere decir quién soy yo, para qué he venido, cuál es mi misión, cuál es el propósito de mi Padre, cuál es la obra que tengo que realizar. Esa es la hora, es el secreto más profundo de la vida de Jesús, que en un momento se abre y se participa, se deja ver. Es una palabra que se dirige a otro, no por medio de palabras, sino de obras, de acción.
mi hora no ha llegado todavía. Si ustedes pueden acceder a algún diccionario, después le voy a pasar a Raúl algún diccionario exclusivamente de San Juan, ¿no? Donde uno puede buscar los términos y ver la repetición y en partir de qué capítulo se vuelve el tema. Por ejemplo, ya que lo menciona aquí en el primer capítulo de la narración de la vida de Jesús, vamos a verificarlo. Cuando empieza el segundo libro de San Juan, que es el capítulo 13, ¿no es cierto? Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, otra vez el mismo tema, la hora. Había llegado su hora. ¿De qué está hablando? Allí lo dice, de pasar de este mundo al Padre. Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el título, el preámbulo del capítulo 13 y que abre la puerta al segundo libro, que los biblistas le llaman el libro de la gloria, ¿no? Entonces, ahí otra vez, como en el capítulo 2, ¿no? Aquí Jesús le dice, mi hora no ha llegado todavía. Y después en el capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora, y la hora, aquí dice, de pasar de este mundo al Padre. Pero pasar ¿cómo? Pasar mostrando quién es Él, abriendo su identidad, mostrando por qué el Padre le envió, cuál era el propósito, cuál era la misión, porque hay que tener en cuenta de que en el Evangelio de San Juan, uno de los nombres que el evangelista le pone a Jesús es el enviado. Yo soy el enviado. El Padre me envió para tal cosa. Hay un término, digamos, ¿cómo se llama? Una jerarquía de una función muy, muy importante que es un embajador. Un embajador hasta hoy, ¿no? La característica de un embajador es que puede ser enviado con la autoridad de un presidente, puede ser enviado a otro país, a otra autoridad. Entonces, cuando el embajador está ante el otro presidente, ante esa otra autoridad, esa persona, llamémosla Juan o Pedro, ese embajador, representa al poder que le envió. En la antigüedad, en la época de Jesús, una embajada también significaba eso. Alguien que viene legítimamente en nombre de alguien, de un rey, de un poder, cuando va y transmite un mensaje, puede ser un mensaje de paz, un mensaje de pedido de ayuda, pero también puede ser, como ocurría antiguamente, de que un embajador es enviado para comunicar a otro poder que vienen en guerra, que el ejército del rey que yo represento le viene a comunicar a usted que el ejército viene aquí para combatir. O sea, el embajador es un personaje que tiene un poder, una noticia que comunicar,
una decisión, y que solamente es mediador. Él no es originante del poder, sino que es mediador. Jesús se comporta como un embajador. El que me envió, yo soy el enviado, me envió para tal o cual cosa. Y cuando yo termino mi misión, lo que dice en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando termino mi misión, vuelvo a aquel que me envió, que es lo que hace un verdadero embajador. Un embajador, cuando termina su misión, no se queda dando vuelta por el mundo, sino que vuelve a su país de origen. Entonces, aquí, fíjense qué hermoso que es que al comienzo del libro de los signos, que es el primer libro del Evangelio de San Juan, en el cuarto versículo de este capítulo 2, toca un tema central de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Mi hora todavía no llegó. ¿En qué consiste? Los que le escucharon no creo que supieran de qué se trataba, ni siquiera su madre. Mi hora no ha llegado todavía. De modo que el Jesús de San Juan es alguien, y ahí volvemos al prefacio, ¿no? Al prólogo, es el que tiene el mismo conocimiento que el Padre. El Padre y yo somos uno, dirá Jesús. Y aquí en el prólogo dice, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esta palabra que contiene sentido, que genera sentido, que escribe historia, que abre un capítulo nuevo de la humanidad, inédito, paradójico, el que es la palabra eterna de Dios por el cual se hizo el mundo entero, aparece escondido en un niño pequeño, en un niño incapaz de valerse por sí mismo. O aparece en la vida de un hombre que es un hombre como cualquier otro. Esa es una paradoja que, si alguien la puede explicar, entonces, Él que es la palabra eterna de Dios y que era Dios, dice, mi hora no ha llegado todavía. Es como decir, yo sé cuál es mi misión, yo sé para lo que he venido, yo sé por qué llegué al mundo a través de la humanidad. Pero todavía esa hora todavía no llegó. Y el relato es muy pintoresco porque dice, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Esta frase de la madre de Jesús, fíjense que en el Evangelio de San Juan jamás se dice María. Se dice la madre de Jesús, o si no Jesús le dice a ella mujer. Entonces María dice simplemente hagan lo que él les diga.
que es exactamente lo mismo que sigue diciendo María hoy a cada cristiano que se dirige a ella, que reza el rosario. Dicen, haga lo que dice Jesús en el Evangelio. Entonces, este ejemplo aquí que tomamos de las bodas de Caná es para indicar la profundidad en los relatos, en las palabras que utilizan, en las imágenes. Eso, el que lee el Evangelio de San Juan lo tiene que grabarse a fondo en la cabeza, para poder comprender, porque si no, es muy difícil profundizar el Evangelio. Constantemente, cuando cada palabra que Jesús dice, tienen que preguntarse, ¿quién es este? ¿Desde dónde está hablando? ¿Qué quiere decir con esto misterioso que dice? Porque aquí, al comienzo del Evangelio que diga, mi hora no ha llegado todavía, ¿de cuál es el tema? ¿De qué cosa está hablando? ¿A qué se refiere con su hora? Son recursos narrativos que nos ayudan a comprender. Después también los otros recursos narrativos, el paralelismo. Hay muchas palabras, muchos recursos que tiene el evangelista que se convierten en un paralelo, en un sinónimo de otra cosa. Y eso hace referencia a ese lenguaje dual que aparece. Jesús está hablando de un tema con unas palabras que refieren una realidad, pero en realidad apunta a otra. El Evangelio está lleno de esos signos, pero por ejemplo, tomemos la narración del encuentro con la samaritana. Cuando están hablando del agua, pero él de pronto le dice a la samaritana, yo tengo un agua viva. Evidentemente que la samaritana no entendió nada de qué está hablando. ¿A qué se refiere con un agua viva? ¿Qué es un agua viva? También, así como los sinónimos, también hay muchos ejemplos de lo contrario, o sea, algo antitético. Yo afirmo una cosa y después afirmo lo contrario de eso que primero que afirmé. Como cuando Jesús habla de la luz y las tinieblas. Ustedes son del mundo, pero yo no soy del mundo. Ustedes son de acá abajo, pero yo soy de arriba. Ese lenguaje no lo tenemos en ningún texto de los sinópticos. Y está hablando entonces de una manera de la narración que... Bueno, seguimos un poquito más. En los textos bíblicos hay un recurso que le llaman quiasmo. Un quiasmo es algo que se comienza a mencionar, una realidad, y que se desarrolla y después al final se termina nombrando esa realidad, pero de otra manera.
Y esta realidad ha hecho como un recorrido de sentido para volver al sentido original que empezó. Podemos ver en distintos aspectos de los textos, podemos ver esas cuestiones. A ver. Por ejemplo, cuando Jesús habla especialmente cuando Jesús habla de esta dimensión que dice, yo no soy de acá abajo, sino que yo soy de arriba. O cuando dice, vuelvo a aquel que me envió. Nosotros, si estuviéramos ante la conciencia de que vamos a morir, no sé si diríamos eso. Entonces, estos distintos recursos es importante que lo tengan en cuenta para poder ingresar al verdadero sentido del Evangelio de San Juan, que es una invitación a ingresar al misterio de Dios. Solamente cuando ustedes se van a dar cuenta exactamente cuando pusieron el pie en el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios le va a comenzar a calentar el corazón, va a aparecer en su corazón, no va a aparecer acá en la cabeza. Es una experiencia de la presencia de Dios que me alumbra, me dice algo nuevo, no solo que yo desconocía, sino algo nuevo para mi identidad también. Bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar, compartir algo, tienen que habilitar los micrófonos, ¿cierto? Parece que Buenas tardes, hermano. Yo le quería preguntar, digamos, estos recursos que tiene y esta forma de mostrar estos dos sentidos, estos dos niveles de lenguaje siempre, habla de un escritor medio avesado, digamos, y me quedo dando vuelta a esto que dijo en el encuentro pasado, que no era uno, que podrían ser algunos. Entonces, puede ser eso como una comunidad de reflexión que tenían otro conocimiento también de Jesús, que tenían otro conocimiento del Señor y lo podían, tenían los recursos para escribir, no sé. Sí, detrás del Evangelio, esto que vamos a decir, también se puede decir de cada de los otros evangelios, ¿no es cierto? Detrás de cada evangelio hay una comunidad. Y cada comunidad tiene una particularidad. Refleja su localidad, su contexto inmediato, como por ejemplo el Evangelio de Marcos, que refleja inmediatamente un contexto de tensión, de peligro, ¿por qué? Porque vive en la Roma donde hay persecuciones, donde es muy difícil decir yo creo en Jesús. En el Evangelio de San Juan también, detrás del Evangelio de San Juan hay una comunidad. Y esta comunidad es muy particular, porque es una comunidad que estamos hablando de al comienzo del siglo II. Por lo tanto, una comunidad que ya ha recibido la vivencia, los valores, las experiencias de las otras comunidades, que ha recibido, por ejemplo, la experiencia de las comunidades de San Pablo. Muchas veces se dice de que esta comunidad vivió en Éfeso. Éfeso es una comunidad creada por San Pablo.
Bueno, después hay otros biblistas que dicen, localizan en otro lugar o en Antioquía, qué sé yo. Pero detrás de cada texto hay una comunidad. A raíz del texto de este evangelio tan particular, la comunidad está reflejada en ese texto. De modo que uno podría decir, como lo dijeron los padres, Orígenes, San Juan Crisóstomo, San Agustín, este evangelio espiritual proviene de una comunidad sumamente espiritual. Una comunidad, la particularidad de esa comunidad es esta profundidad en la dimensión teológica de la narración de la vida de Jesús. Después vamos a profundizar más en el origen, algo más de la comunidad y del lugar de este evangelio. Bien, Ángela, te queremos escuchar. El micrófono, Ángela. No se escucha, Ángela. Yo con las preguntas pendientes de la vez pasada, Ángela. Ahí te dice conexión. Pero es que acá tiene que desactivar el micrófono. El micrófono del teléfono toca, Ángela. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo lo quería preguntar, el Evangelio de Juan, es el último que escribió él, ¿no es cierto? Que es el último Evangelio, es el cuarto. Están los otros tres. Yo pensaba que Juan podría haber leído muy bien, lógicamente, los tres, sea Lucas, sea a Marcos, sea esos evangelios, y haber sustraído lo mejor y colocarlo en el evangelio de él. Es una idea que se me cruza, nada más, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Mm? Solo que yo te preguntaría, habría que decir cómo es que San Juan creó un lenguaje que los otros no tienen. Porque Claro. San Juan recibe de los sinópticos, de Marco, de Mateo, recibe todo lo que... Pero ¿cómo es que todo eso que recibió lo transformó en un lenguaje que los otros no tienen? Que no, claro. Por eso yo le decía, él está al último, él ha escogido lo mejor y lo puso ahí, pero con su lenguaje, no buscando imitarlos a lo otro. Claro. Bueno, es una idea que tenía nada más, No, hermano. sí, eso es cierto. Entonces uno, en el Evangelio de San Juan, uno descubre otro nivel, un nivel más teológico, que tiene una dimensión espiritual que los otros sí lo tenían, pero no a través del lenguaje que narraban. ¿Se entiende? Se entiende bien, se entiende muy bien. Ahora, la única cosa que le digo, con la palabra se hizo todo y se va a seguir haciendo todo. ¿No es así? Sí. La palabra es Dios y Dios nos dirige. Sí, sí, No. sí. Bueno, Gracias, hermano Luis. No, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? La fecha del próximo encuentro. Sería el 2 de julio. Bien, entonces, la pregunta que le quiero hacer es si ustedes
hicieron la tarea que yo le encomendé en el encuentro anterior. Es mucho leerlo todo de una vez. Despacito, despacito sí, pero todo de una vez no. Pero para familiarizar, Eso, para entrar en los términos, en las ideas de San Juan, hay que hacer el esfuerzo de leer de un tirón. Le va a llevar 1 hora y media, 2, no de más. un tirón, pero uno lo va eligiendo después, cada capítulo, cada cómo es, y lo vuelve a leer, y lo vuelvo a leer, hasta que entiendo un poquito. No entiendo muy mucho que digamos, pero algo lo entiendo. Bueno, pero digamos, es importante esta lectura corrida para familiarizarse con los gestos, Claro. el modo de hablar de San Juan. Porque, Claro, por ejemplo, aquí, con este texto del capítulo 2, le dijo a su madre, le dijo, nosotros que tenemos que ver, mi hora no ha llegado todavía. Y uno se queda parado allí y se pregunta, ¿qué quiere decir eso? Porque estamos en el capítulo 2, todavía no ingresé en todo lo demás. Bueno, ¿qué quiere decir esta hora? ¿Será que, inclusive, después por lo que nos dicen el Evangelio y todos los otros evangelios, sabemos que esa hora se refiere a la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Ahora, podríamos preguntarnos, y con esto terminamos, podríamos preguntarnos, ¿nosotros tenemos una hora? No solamente la hora final mía, el último minuto que viva. ¿Cuál es mi hora? Como si dijéramos, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión que Dios me encomendó al darme existencia? Porque Dios no hace cosas repetidas, digamos. Todos somos particularísimos. Bueno, ¿cuál es mi misión? Es una pregunta inquietante que uno puede hacerlo, ¿cierto? Aparte uno puede decir, bueno, ¿cuál es mi misión? No solamente hace un tiempo, sino hoy. Bien, nos encontramos, el próximo encuentro va a ser el día 2 de julio. 2 de julio. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. y vamos a seguir con la palabra, porque la verdad que la explica tan lindo, que quisiera llenarme de esa palabra. Bueno, eso es un piropo suyo, pero bueno, usted se hace cargo, ¿no? No es del Evangelio. Bueno, nos vemos el próximo 2 de julio. Muchas gracias. Nos vemos. Bien. Chao. Nos vemos.